Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y pues estamos entrando en lo que será la parte quinta de nuestra serie que hemos titulado Apocalipsis Descubierto. Y pues esta es una revelación que abarca muchos eventos que sucederán en el futuro y hay muchos simbolismos, hay muchas alegorías, hay muchas cosas que son difíciles de interpretar y sobre todo cuando estamos haciéndonos la gran pregunta siempre en el libro de Apocalipsis, qué es literal y qué es simbólico. Para muchos leer este libro puede causar temor. Para muchos leer este libro puede causar la sensación de que todo se va a acabar, que todo va a ser destruido, que no va a haber nada, que no hay misericordia. Pero la realidad es que el libro de Apocalipsis te habla acerca de la esperanza de Dios para la humanidad. Y te habla acerca del propósito de Dios en medio de guerras, en medio de sequías, en medio de hambre, en medio de grandes plagas y desastres naturales, unos producidos por el pecado del hombre y otros permitidos por Dios, por las circunstancias en que el hombre ha llevado a la humanidad. Sabemos nosotros que la Biblia nos dice que la tercera parte de la tierra será destruida y que la tercera parte de la tierra será también, la tercera población de la tierra morirá. Ahora, tengo que decirte que hablar de esto antes de la conquista era imposible. Hablar de esto en los 1700, 1800 también sería virtualmente casi imposible. Para nuestra época y las próximas generaciones que vendrán después de nosotros, si es que Cristo no viene antes, esto ya no deja de ser algo que aparentemente es imposible, sino se convierte en algo que puede suceder. Obviamente van a ser tiempos muy difíciles para las personas que van en contra del sistema del anticristo, como estamos hablando en las últimas 4 semanas. Se nos habla obviamente de un sistema, una marca, un dragón, un líder mundial, y que todos en la tierra adorarán al sistema y al dragón y a la marca y al anticristo y al falso profeta y todo lo que está. Se nos habla de un falso profeta y que la gente literalmente verá el sistema como su salida. Ahora, el anticristo y Satanás van a hacer todo lo posible para engañar al mundo, a la humanidad. Y lo van a lograr. Y la marca será para todo aquel que acepte y que se someta a un sistema. Y creo que esto es importante, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que la marca simplemente te identifica. Es como que te dicen, tú eres parte de nosotros. Tú tienes ahora los beneficios de nosotros y el que no tenga la marca no puede recibir ningún tipo de beneficio. Por eso es que te dice que el que no tenga la marca no va a poder ni comprar ni vender. El que no tenga la marca no va a poder ser parte de esta filosofía, parte de este sistema, parte de estas cosas. Creo que lo más probable es que sea un sistema donde lo digital se utilice mucho, donde quizás el papel, moneda o el dinero sea más que todo digital y sobre todas las cosas donde no habrá privacidad para nadie poder hacer las cosas como estamos acostumbrados a hacerlo. Ahora, todos estos elementos serán originados por el deseo de Satanás de ser adorado. Y también por el deseo de la humanidad que desde el principio ha tenido de ser como Dios y llegar a tener el poder de Dios, pero sin el amor que Dios tiene. Y creo que esto me lleva a ver que la respuesta de Dios ante estas cosas son relacionadas a que Dios tiene que actuar en misericordia, sí, pero que tiene que actuar también en justicia. Porque misericordia sin justicia no es misericordia y justicia sin misericordia no es misericordia. Y creo que la primera respuesta de Dios en cuanto al pecado de la humanidad y al pecado que hemos cometido es enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario a morir por nosotros. Esa es su primera respuesta. Su primera respuesta es, a través de mi Hijo, pueden sus corazones recibir mi amor, ser transformados y sus corazones pueden llegar a amar como yo amo y la presencia de mi Espíritu Santo estar en ti y puede ser una gran transformación en la vida. Creo que esto tenemos que comprenderlo. Porque cuando nosotros hablamos entonces de esto, la respuesta de Dios es un juicio contra Satanás, contra el anticristo y contra todo lo que él está fomentando y todo su sistema. Cuando pensamos en juicio, esto puede causarte miedo, puede causarte temor. Creo que toda persona que se le habla de juicio puede sentir hasta cierto temor, cierto miedo, y especialmente para aquellos que la deben o que la temen, ¿verdad? Pero quiero que en vez de que pensar nosotros hoy de castigo o de sanciones, que hablemos de un Dios misericordioso y de un Dios justo. Pero para hacer esto me gustaría comenzar con el capítulo 17 de Apocalipsis, capítulo 3 al 6. Y es donde nos habla a nosotros acerca de la gran ramera o la gran Babilonia.
Mira lo que dice. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de hombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de inmundicia de su moralidad sexual. Inscrito en la frente ostentaba Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado. Entonces, aquí se nos presenta en estos capítulos a una prostituta llamada la Gran Ramera y a una bestia. Y la bestia era de color rojo escarlata. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos con nombres blasfemos. Y esta es la misma bestia que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, la que hablamos hace 2 semanas atrás, que te está hablando acerca de la bestia y de su marca. Te está hablando acerca de la bestia que viene, que sube del mar, que se presenta y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es el sistema del anticristo y del anticristo. Ahora, la mujer es otra identidad muy interesante. Y te dice que está vestida de púrpura y de escarlata. Adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Tiene una copa de oro en su mano, la cual rebosa de cosas detestables y de inmundicia de su moralidad sexual. Entonces, y tiene un nombre que es muy grande. Dice Babilonia, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, aparte de todas estas cosas, esta mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Esto es un gran simbolismo y quiero que me pongas mucha atención, que nos habla acerca de una filosofía de vida, que nos habla acerca de un sistema religioso, que nos habla acerca de un sistema gubernamental que ha dominado a los países y a los reyes de la tierra y a todos los imperios en momento, que ha llegado a sus manos o que ha llenado sus manos de la sangre de los mártires, que ha perseguido a aquellos que creen en Dios, aquellos que iban en contra del sistema y aquellos que decían no es lo correcto. Te está hablando acerca de un sistema que creó imágenes y que mandó a que los adoraran para controlar. Un sistema que logró ver la religión y que logró ver lo gubernamental como algo que necesitaba estar establecido juntos, donde la moralidad sexual y los placeres eran su deleite. Ahora, en la Biblia, Babilonia no debe ser tomada, cuando estamos hablando acerca de la Gran Ramera, antes específicamente cuando te habla por lo menos en Daniel y cuando el reino de Babilonia llegaba y que lo que es Irak moderno hoy en día y llevaba cautivo, ahí te está hablando de un imperio muy interesante. Pero cuando te habla acerca, por lo menos en Génesis 6, que te habla después en lo que sería la parte de Zacarías, cuando te habla después en lo que sería Apocalipsis, no debemos tomarlo como que si fuera un solo imperio que ya ocurrió, sino que tenemos que comprender que es algo que te abarca desde el principio de la caída de la humanidad, la Gran Babilonia. Y tú quizás estás escuchándome y dices, eso como que no tiene sentido. Escúchame antes de decir que no tiene sentido. Se cree que la caída de la humanidad, que está registrada en Génesis 3, específicamente, se cree que eso ocurrió en la región de donde estaba el río Tigris y el Éufrates, y lo decimos que lo creemos, porque en Génesis capítulo 2, versículos 10, te lo menciona. Pero lo que sí es importante comprender de que esos ríos corrían por la tierra de Sinar, lo que sería la tierra de Babilonia. Sinar y Babilonia son sustantivos, o son sinónimos, que se utilizaban en esa parte, en esa época. Entonces, cuando tú lees en Génesis capítulo 2, te dice que el huerto del Edén, donde la humanidad fue creada y fue puesta, te dice que allí literalmente es donde comenzó la tentación. El tentador Satanás, el dragón, empezó a tentar a Adán y a Eva, y ambos desearon tener el poder de Dios sin el amor de Dios. Ambos decidieron poder llegar a alcanzar la inmortalidad sin el amor de Dios. Y ahí es cuando comienza entonces lo que pueden decir que es la caída. Y de acuerdo a Génesis capítulo 2, ocurrió en la región de Sinar, en la región de lo que nosotros más tarde llamaríamos como Babilonia.
Pero luego en Génesis capítulo 6 se presenta otro escenario también en la tierra de Sinar, con una torre que se llamó la Torre de Babel o la Torre de Babilonia. Y esa torre bien interesante es donde la humanidad ya junta se reunió y dijo, vamos a llegar a ser como dioses, vamos a llegar al cielo, vamos a construir un sigurat, una torre. Un sigurat eran las torres que se hacían trianguladas con escalones, no eran pirámides, pero eran parecidas. Vamos a hacer un sigurat donde ese sigurat llegue hasta el cielo y esa imagen que llegue hasta el cielo, seamos uno solo y podamos gobernar. Comenzó ya el deseo de ser imperio, el deseo de tener fortaleza, el deseo de tener todas las cosas. Está registrado en Génesis capítulo 6. Ahí es donde te dice que Dios entonces descendió y confundió las lenguas de la humanidad. Y entonces ya no todos hablan una sola lengua ni un solo idioma, sino que todos fueron dispersados por todas partes y que todos ahora tenían que hablar en diferentes lenguas y no se podían comprender. Es donde el mundo fue dividido en lo que serían etnias por parte de Dios. Pero el asunto es que después, cuando tú lees el libro de Daniel y lees también las crónicas de los reyes y en el libro de Segunda de Reyes, tú vas a encontrar que para el año 605 a.C. había un rey llamado Nabucodonosor II, en el cual él, después de llegar a sitiar, después de derrotar a Egipto en una batalla, la batalla de Carquemis, el hombre llega y te sitea lo que sería la parte literalmente de Jerusalén y te lleva cautivo a todos los nobles de Jerusalén. Después, unos años más tarde, llega y termina de destruir todo. Y por 80 años aproximadamente, el pueblo de Dios, los sobrevivientes del pueblo de Dios, estuvieron cautivos en la Gran Babilonia. Y no solamente eso, sino que allí los judíos se adaptaron a sus creencias teológicas y asimilaron costumbres, asimilaron tradiciones. Y Babilonia, para ellos fue una nueva identidad. Ahí se cree que se forman las sinagogas. Muchos creen que ahí es donde se forma el sistema religioso judío de la época de Jesús. Pero el asunto es que esa Babilonia gobernó todo el mundo de su época, y se puede decir que aunque los sumerios fueron grandes y los egipcios fueron grandes, realmente el imperio babilónico llegó a ser, a través de Nabucodonosor, llegó a ser uno de los mayores imperios o mayor imperio de su época. Entonces todos los pueblos fueron regidos por ellos. Entonces ahí te habla de la Gran Babilonia. Pero después, cuando tú vas al capítulo 5 de Zacarías, versículos 5 al 11, te empieza a hablar acerca del tiempo del fin. Y te empieza a hablar acerca del tiempo final. Y el profeta Zacarías, que es un profeta también apocalíptico también del Antiguo Testamento, te dice algo bien interesante. Te dice, luego el ángel que hablaba conmigo salió y me dijo, levanta la vista ahora y fíjate en lo que está saliendo. Yo dije, ¿qué cosa es? Él me dijo, esto que sale es una medida. Es decir, es nuevamente como una vasija o algo. Y añadió, esta medida representa la iniquidad, la maldad de ellos en toda la tierra. Entonces se levantó la tapa de plomo, que es decir que la vasija o la medida estaba tapada. Dentro de la medida estaba sentada una mujer. Oye esto. El ángel dijo, esta es la maldad. Y dicho esto, arrojó a la mujer dentro de la medida y enseguida cubrió esta con la tapa de plomo. Levantó luego la mirada y vi a dos mujeres salían. Vi que dos mujeres salían, agitando el aire con sus alas, las cuales eran como de cigüeña. Las mujeres levantaron la medida entre la tierra y los cielos. Yo le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan la medida? Y él me respondió, la llevan a Babilonia, donde le edificarán un templo, el cual lo edifiquen, podrán medida sobre su base. Y ahora te está hablando, el profeta Zacarías te empieza a hablar también de una mujer, muy interesante. Y vas a encontrar que es una mujer que llevaba la maldad y te habla de la tierra y que va a ser un lugar en la Babilonia. Pero cuando Zacarías te habla de esto, te habla también acerca de los tiempos finales. Entonces yo tengo que comprender que Babilonia comienza con la caída de la humanidad, sigue cuando la humanidad deseó llegar a ser como rey y deseó llegar a ser como algo que fuera grande, apoteósico, algo totalmente gigantesco, y llegó después a un punto donde ya Babilonia era un imperio y el rey Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Dios. Pero también el profeta Zacarías ahora habla y dice claramente que para el tiempo final la maldad vendrá también y se posará sobre Babilonia y será un templo y se habrá asuntos de oración, y ahí es donde va a estar todo establecido.
Entonces, la Babilonia comenzó con la caída de la humanidad y ahora termina en Apocalipsis con la caída de la Gran Babilonia. Y creo que esto es importante porque Babilonia, este concepto, es un sinónimo de un sistema religioso, social, político, económico, que se enseñorea y nos lleva a ser a nosotros como Dios. Y nos lleva a creer que podemos levantarnos sobre la tierra y subyugar a otros y pensar que podemos alcanzar todo y sobre todo tener poder sin ni siquiera una gota de amor de Dios. Ahora, aquí en Apocalipsis 17, Babilonia es un sistema que busca robar la gloria de Dios. Busca poder, busca entregar su poder al anticristo, busca entregar su poder a los imperios del mundo o a lo largo de la historia que lo han hecho. Y es el legado que se levanta contra Dios en un último dominio. ¿Estás conmigo? Porque sé que esto puede ser confuso. Pero si seguimos leyendo después en el otro capítulo, Apocalipsis 18, 21 a 24, tú vas a encontrar lo siguiente. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra, tan grande como una piedra de molino, y mientras la arrojaba al mar decía, con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. Nunca más volverá a oírse, y nunca más se habrá en ti artífices de ningún oficio, ni volverá a oírse en ti el ruido de la piedra de molino. No volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara, ni volverá a oírse la voz del esposo o de la esposa. Tus comerciantes eran los grandes personajes de la tierra, y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Pero en ti donde se halló sangre de los profetas y los santos, y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Entonces, empieza el capítulo 18 a hablarte acerca del fin y el sistema de la Gran Babilonia. Ese sistema que quiere gobernar sobre todos, que quiere llegar a ser como Dios, que quiere mandar, que quiere empoderarse, que no le importa realmente las cosas, sino solamente el poder. Pero la primera vez que se presenta la caída de esta Gran Babilonia y que se presenta la caída de este gran sistema, que de paso ha sido, esta Gran Babilonia por muchos teólogos ha sido alegórica a lo que sería el Imperio Romano y específicamente la ciudad de Roma, específicamente porque cuando lees en Apocalipsis te dice que está sentada sobre 7 colinas y la ciudad de Roma está sentada sobre 7 colinas. Y ahí fue donde normalmente se hacían todo el martirismo a los santos, personas de Dios, y ahí es donde se decretaban los emperadores romanos y estas cosas. Entonces muchos llegaron a decir que era la Gran Roma. Otros han pensado que es algo que el capítulo 2 de Daniel te lo presenta muy bien. Y no es la primera vez donde te habla la caída del sistema de la humanidad, sino que en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, el que logra dominar, ese que te está hablando que fue el emperador gran Nabucodonosor II de Babilonia, tuvo un sueño. Y en el sueño él tuvo una revelación de parte de Dios que Daniel le interpretó, y está en el capítulo de Daniel, te recomiendo que lo leas. Él vio una estatua perfecta de oro, con una cabeza de oro, perdón, una estatua de un hombre muy alto, y la cabeza era de oro que representaba el reino babilónico. Pero entonces la estatua tenía el pecho y los brazos, eran de plata, no eran de oro. Y se cree que esto es una representación del reino medo-persa que vino después del reino babilónico. De hecho, fueron los que llevaron cautivo al reino babilónico y los que asimilaron la teología, la tecnología, las enseñanzas del reino babilónico. Fueron los medo-persas. Pero luego entonces, el vientre y los muslos de la estatua que Nabucodonosor ve en el sueño era de bronce. Y creemos que esto se refiere a Alejandro el Magno. Y en Daniel capítulo 2, versículo 39, Alejandro el Magno, los griegos básicamente, te dice claramente, Daniel 2:39, te dice, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, obviamente la tierra conocida de su época. Finalmente, entonces, las piernas y los pies, una mezcla de hierro y barro con los dedos de los pies. Pero si tú te pones a pensar en este sueño, tú vas a encontrar que era una cabeza de oro los babilonios, brazos y torso de plata, creemos que eran los medos persas. Esta parte de aquí abajo de la parte del tronco de las piernas era de bronce, se cree que era el imperio griego. Pero cuando vas a la parte de los pies y de los dedos de los pies, es hierro. Ya no es un metal precioso, sino un metal muy duro. Pero está mezclado con barro.
Y entonces lo que creemos es que los babilónicos fueron un imperio muy grande que dieron pauta a lo que era teología, lo que era astronomía y astrología, porque los babilónicos fueron también personas que crearon la astrología también, lo cual es una práctica de hechicería, en realidad, donde piensan que los planetas rigen sobre la vida de las personas. Entonces, astrología, que es una ciencia que estudia las estrellas, totalmente diferente a astrología, tecnología, llegan los medos persas, asimilan lo que los babilónicos tienen y también le meten también de su sabor. Después caen los medos persas y llega Alejandro el Magno y asimila a los medos persas también. Trae la teología babilónica medo-persa y ahora vienen los romanos y asimilan de la teología babilónica medo-persa y griega. Y cada quien va buscando siendo más grande que el otro. Los medo-persas quieren ser más grandes que los babilónicos, los griegos quieren ser más grandes que los medo-persas y los babilónicos, y los romanos quieren ser más grandes que los medo-persas, los babilónicos y los griegos. Y la realidad es que no ha existido después del Imperio Romano un imperio que pueda abarcar tal punto como lo hicieron ellos y que tenga tan poder que haya dominado eso. Por eso es que muchos creen que el sistema del anticristo va a ser como una especie de resurrección o una especie de asunto que va relacionado con el Imperio Romano antiguo, marcado en un sistema moderno donde va a haber como una especie de comparación. Pero en realidad es el sistema de la humanidad que por mucho tiempo se ha levantado con muchos imperios que han querido gobernar y hacer las cosas que no tienen que hacer. Y el asunto es que entonces finalmente las piernas y los pies que están mezclados de hierro y barro, en medio del sueño Nabucodonosor ve que una piedra no cortada de mano de hombre se corta. Y la piedra viene literalmente rodando. Y en el proceso del rodar golpea los pies. Y cuando la piedra golpea los pies, toda la estatua, la cabeza de oro babilónica, el pecho de plata y los brazos de plata, quizás de los medos persas, la parte del torso que es de bronce, quizás del imperio griego, Alejandro el Magno, quizás, y sus 4 generales que después vivieron el imperio. Y después el imperio romano, con todos los imperios en nuestra época que serán de barro mezclados con el hierro, es una representación de todos los imperios. De repente, todo queda derrumbado. Y la gran piedra se convierte en un gran monte que cubre toda la tierra. Y entonces en Daniel capítulo 2, 44, Daniel, la interpretación que le da a Nabucodonosor, cuando está hablando de la caída de la gran Babilonia, la caída del gran imperio, que también el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis te habla, lo que estamos leyendo, llega y dice, y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será, óyeme bien, destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a estos reinos. Aunque él permanecerá para siempre, tal como su majestad vio, del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces la caída de la gran Babilonia no tiene nada que ver solamente con Apocalipsis. No está ahí solamente, sino que la caída de la gran Babilonia es algo que literalmente te habla acerca desde el principio en el libro de Daniel. Y te presenta que todos los imperios del mundo, a través del último imperio mundial, van a ser derrotados, van a caer. Te presenta que todo lo que nosotros querramos va a derrotarse, porque vendrá entonces aquel que se montará en las nubes y verá todo ojo, y ese va a establecer un reino milenial y un reino eterno, un reino que nadie va a poder jamás vencer. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 entonces te habla acerca de ese suceso. Y es lo que nosotros llamamos la segunda venida de Jesucristo. En Apocalipsis 19, 11, 16 te dice, entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero. Recuérdense que hablamos acerca de un caballo blanco que yo decía que para mí era el sistema anticristo y no era este caballo blanco donde era montado Jesucristo. Pero te dice que cuando se abrió el sexto sello, dice, fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salió una espada afilada para herir con ella las naciones.
Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye muy bien, aquí te está hablando claramente acerca del suceso más apoteósico, más importante de la historia de la humanidad que aún ha ocurrido, que te es la segunda venida de Cristo. Y te dice que es el verbo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, te dice que el verbo era con Dios y que era Dios. En versículo 14 te dice que se hizo carne y que anduvo con nosotros como el unigénito del Padre. Pero después te dice claramente que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo ojo lo verá y que sin importar que haya un sistema, un imperio del anticristo, una gran Babilonia, cuando llegue el Mesías para establecer su reino, se acaba todo. Toda la crisis termina en ese momento. Por un tiempo. Por eso es que Zacarías capítulo 12, versículos 9 al 10, Zacarías te habla claramente, donde nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el unigénito. Hablándote que el momento que todo ojo lo vea, la gente va a comprender que fue aquel que ellos crucificaron en la cruz de Calvario y que traspasaron. Y te está hablando también de que en Apocalipsis te habla de que sus vestimentas están teñidas de sangre. ¿Sabes por qué? Porque te está hablando de Jesús, el Cordero de Dios, que dio su vida en la cruz de Calvario, que murió por nosotros en la cruz de Calvario, que sus vestimentas fueron manchadas de sangre, que resucitó al tercer día y que viene pronto y que va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ningún imperio de la tierra va a poder levantarse con él. Eso es lo que el cristianismo enseña en cuanto a los tiempos finales y lo que te dice. Esta es la piedra no cortada con mano de hombre de Daniel capítulo 2. Es lo que te está diciendo. Y vienen las nubes y todo ojo le verá. Y viene con un ejército grande. Pero ¿a qué vienen realmente? En el versículo 19-21 de Apocalipsis te dice: vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y también el falso profeta, que había hecho señales milagrosas delante de ellos, con las que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Ahora te está hablando simplemente que cuál es la respuesta del anticristo en cuanto a esto. El tipo dice: saquen los cañones, saquen todo, saquen los aviones, vamos a hacer esto. Vamos a destruir al Cordero, no importa lo que venga, vamos a hacer guerra. Aquí nosotros mandamos, Dios no manda. Y el asunto es que no te dice que el dragón fue apresado. Te habla del falso profeta, te habla del anticristo, te habla de todos los que estaban con él. Pero no te habla del dragón. Entonces, esto es lo que muchos han llamado la batalla de Armagedón o Armgiro, porque Arm en hebreo significa monte y Giro es un valle, ¿verdad? La montaña del valle de la montaña de Armagedón o Guido. Aquí es cuando te dice entonces que el mundo se levantará para enfrentarse contra Dios, literalmente. Pero esto es una batalla perdida, porque lucharán contra el Cordero, dice la Biblia, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Pero es una batalla perdida, tal como también lo es el deseo de querer ser Dios o dioses. Es una batalla perdida. Nunca tú y yo podremos ser Dios. ¿Sabes por qué? Porque te vas a morir un día, te vas a convertir en polvo. No importa la tecnología que tengas o todas las cosas que tengamos, la realidad es que nosotros nunca vamos a poder ser Dios. Jamás vamos a tener el poder de llegar a ser como ese Dios supremo. Y para el que se crea Dios, espérate que te mueras y después hablamos entonces si realmente eres Dios. Después, algún día después de esto, entonces Dios va a tomar la determinación de apresar a Satanás. Mira lo que dice en capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 al 3. Dice: vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, ahora Satanás es apresado, que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás. Y lo ató durante 1000 años, luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que lo volviera a engañar las naciones hasta el cabo de 1000 años. Después de esto,
es necesario que se les suelte por un poco de tiempo. Entonces, te habla de la Gran Babilonia cae, el Mesías regresa, establece su reino milenial, pero en el proceso el anticristo, el falso profeta, los que están con él, que tienen la marca peleando con él, son arrojados al castigo eterno, al lago de fuego de azufre. Pero después entonces te habla de que el dragón es apresado por 1000 años. Te habla de Satanás, la gran serpiente. Y este dragón es atado por 1000 años. Y en 1000 años, pues obviamente es un tiempo de reflexión. Obviamente Satanás no va a cambiar, sigue siendo el diablo, sigue siendo malo. Y después se le suelta por un poco de tiempo. Pero lo que me llama la atención es que te dice que es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Entonces, no es que Dios está juzgando un juego aquí alocado, sino que te dice que después del milenio, Satanás será soltado por un poco de tiempo. Este concepto se conoce como el reino milenial. Es el concepto que se establece donde literalmente el Mesías reina en el mundo por 1000 años y después Satanás atado por esos 1000 años y por un tiempo determinado Satanás después es suelto nuevamente. Entonces, al Satanás ser soltado por 1000 años, después de 1000 años Satanás ser soltado, la pregunta que me da atención es por qué dice que es necesario que sea suelto. Y creo que esto es importante porque siempre le echamos la culpa al diablo de nuestras acciones, pero con el diablo atado por 1000 años no debería existir mal, no existir ningún tipo de cosas malas. Pero después del milenio la humanidad vuelve otra vez a actuar en las mismas cosas. Lo que quiere decir que el problema no es solamente Satanás, sino que el problema es un problema de corazón en nosotros. Nuestros corazones pueden ser transgiversados y volteados por lo que no es correcto, por lo que está mal. Por eso es que en Apocalipsis 24 al 6 dice: vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que juzgaron a los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos. Ellos son los que nunca adoran a la bestia ni su imagen. Adoraron, a la bestia a su imagen. Ni aceptaron jamás llevar la marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinarán con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Y creo que esto es importante que lo comprendamos, porque ahora te dice que al venir el Mesías en su segunda venida, o el momento que Cristo venga y los cielos sean abiertos, literalmente va a haber una resurrección. Los muertos en Cristo vivirán primero, te dice. Y eso quiere decir que te va a decir después que van a reinar con Él. Y es la promesa, que reinaremos con Él. Y la promesa es que vamos a reinar con el reino de Dios. Y la promesa es que vamos a ser sacerdotes para Dios. Es decir, personas que vamos a representar a Dios en todo lugar que nosotros vayamos. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que es estar en un reino milenial con Jesucristo? En Apocalipsis 27 al 9 dice: al cabo de los 1000 años Satanás fue puesto en libertad de su prisión, porque recuérdate que decía que era necesario soltarlo, y salió a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, y Gog y Magog. Algunos dicen que Gog y Magog son Rusia y Alemania, es lo que algunos dicen. Es lo que muchos intérpretes antiguos pensaban, a fin de reunirlos para la gran batalla, o para la batalla. Su número era incontable como la arena del mar, y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero el cielo cayó fuego y los consumió. Entonces, en 1000 años de prisión de Satanás, siguió con su corazón tenebroso, obviamente. El momento que es suelto, sigue actuando como lo que él es: Satanás, el adversario, el tentador, el acusador, el padre de mentira. ¿Y qué hace? Vuelve nuevamente a engañar a las naciones. A mí me llama la atención esto, porque aquí es como que Dios quiere ver y consumar que el que esté con él en el cielo es realmente porque ha tomado la decisión de estar con él y no porque quiere un beneficio de él. Creo que esto es importante. Porque lo que aquí te da a entender es que así como hubieron personas que sobrevivieron la gran tribulación, o sobrevivieron la gran guerra, o sobrevivieron todas las cosas, dicen que tuvieron hijos durante ese periodo, básicamente, y que se fueron multiplicando uno tras otros en un transcurso de 1000 años. Y el mundo pues se repobló con estas personas que crecieron y que fueron llenando el mundo. Entonces nuevamente se ponen tronos para jugar las cosas, pero Satanás se levanta para ir en contra nuevamente de Dios, y el mundo nuevamente se levanta para ir en contra de Dios. Y el padre de la mentira, una vez más, vuelve a hacer lo que él hace: destruir, engañar
y hurtar. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 al 10 dice: y subieron todo de lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero el cielo cayó fuego y los consumió. El diablo y los que le habían engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fin de la historia. Satanás es echado al lago de fuego y azufre. Ya no hay más nada que tratar con él. No puede acusar a más nadie. El falso profeta está ahí. El anticristo está ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla de un lago de fuego y azufre literal, de un sitio donde Dios enviará literalmente a Satanás y a sus secuaces. Entonces, esto no es algo simbólico, de acuerdo a lo que la ortodoxia cristiana. El lago de fuego y azufre no es simbólico, es literal. El infierno es literal, es lo que la Biblia te dice. Entonces, esta es la sentencia de Satanás y su juicio final. Es decir, Satanás ya está vencido, está derrotado. El tipo no tiene nada que hacer, ha perdido la batalla. Todos ellos han fallado y han sido ya terminados en todas las cosas. Después en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice: vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios los muertos, y grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después otros más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a las obras y conforme a lo que estaban anotados en los libros. El mar entregó a los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Esto nosotros hemos llamado en la teología como el gran trono blanco. Es básicamente el juicio final. Es cuando Dios ya llega y a cada quien le da lo que merece. Y el rey justo literalmente hace justicia. Es cuando entonces son juzgados. Y te habla de varios libros. Te habla de los libros con las obras de las personas. Es decir, yo llego y no es que yo pueda decir yo no lo hice, sino que todo está registrado. Y creo que eso es importante porque a nosotros a veces hacemos cosas y nos acordamos de lo que hacemos. Pero la Biblia te dice que todo lo que nosotros hacemos está registrado. Pero así como está registrado las cosas malas que nosotros llegamos a hacer, y las cosas que no son adecuadas, y las cosas que fueron pecado, y las cosas que fueron en contra de Dios, ahora la Biblia también me dice que hay un libro de la vida del Cordero, en el cual están escritos los nombres de las personas que han dado honra al Cordero de Dios y que han puesto su fe en él. Entonces, así como hay un juicio para castigo, también hay un juicio final para recompensa. Y te da a entender claramente que el Cordero está en medio de esto y que Él va a bendecir a las personas que Él tiene. Y que Él vive con ellos y que literalmente sus obras están registradas. Yo creo que tú entiendas esto. Para ti en Cristo Jesús habrá recompensa. Y quiero que entiendas esto. También, si no tienes a Cristo Jesús y vives una vida desordenada que no está en Dios, también habrán consecuencias. Y eso tenemos nosotros que comprenderlo. Vida eterna para los que creen en Dios y viven para Dios y buscan la gloria de Dios, y consecuencias de condenación para los que no quieren cambiar sus corazones conforme al propósito de Dios y al amor de Dios y restaurar, sino que hacen daño. Y creo que esto tenemos que comprenderlo. Porque Apocalipsis 19:7 dice: regocijándose y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de la boda del Cordero. Ya su esposa se ha preparado. Y a veces en la iglesia no ven suficiente sobre la esposa del Cordero, sobre la gran iglesia. Y creo que esto es importante porque aquí te dice que en el capítulo 19, cuando ocurre la segunda venida, básicamente, y se presenta a Jesucristo, después te dice que llegaron el momento de las bodas del Cordero. Es el momento donde la iglesia puede realmente regocijarse con su amado esposo y celebrar de que Cristo Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero así como es Rey de Reyes y Señor de Señores, también fue un Cordero en una cruz un día, que dio su vida por la iglesia, que murió por la iglesia, que transformó las cosas y que resucitó de la muerte, y que es Dios, que nadie jamás podrá vencerlo. Y creo que eso es importante que nosotros lo comprendamos, porque es cuando Dios empieza entonces a decirme a mí que yo le pertenezco, que tú le perteneces, que somos la esposa del Rey de Reyes, que somos la novia. Y creo que aquí empiezan todas estas cosas, porque somos los que estamos en el libro de la vida. Y a la iglesia se llama esposa. Entonces es como una comparación, la gran ramera versus la esposa del gran rey. La gran ramera que está llena de oro, de diademas y todas las cosas, y que se ha embriagado con la sangre de los santos, y que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y con toda la idolatría, y que ha vendido todas las cosas y se ha llenado de inmoralidad sexual, versus la mujer que se ha comprometido y guardado para el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, y que va a reinar junto con él.
Lo que Satanás toca lo convierte en una gran ramera. Lo que Jesucristo toca lo convierte en su esposa. Y creo que esto es importante, porque en Juan capítulo 2, versículos 15 y 17, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en este versículo te menciona tres cosas: los deseos de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. En Apocalipsis 18, 4 al 5 dice, oí entonces otra voz del cielo que decía, ustedes los de mi pueblo salgan de esta ciudad para que no participen en los pecados ni reciban parte de las plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus iniquidades. Entonces, el llamado es que nosotros salgamos de los caminos de la Gran Babilonia y que nosotros no caigamos en los preceptos del camino de la Gran Babilonia. Y obviamente ya sabemos cuáles son: los deseos de la carne, la lujuria de los ojos, el orgullo de la vida, el buscar querer llegar a ser como Dios. Por eso es que después de Apocalipsis 18, 9 al 10, te dice, entonces los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron y vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación cuando vean el humo de su incendio, sentirán miedo al ver su tormento, desde los lejos dirán, ay de ti, la gran y poderosa ciudad de Babilonia, ay de ti, porque el preciso momento llegó tu castigo. Entonces, hay varias cosas que me gustaría presentarte ahorita y con esto voy a ir terminando. Tres cosas para prepararnos nosotros, para estar listos espiritualmente, para no caer nosotros en este peligro de que nuestros corazones no estén llenos de la presencia de Dios y andar nosotros buscando las cosas que no nos pertenecen. La primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo puedo contrarrestar los deseos de la carne? Mira, eso habla con lo que yo quiero, con lo que yo siento que merezco, hablarlo con lo que me hace sentir bien. Y te voy a hablar muy claro, todos tenemos deseos carnales. Y cuando hablamos de deseos carnales estamos hablando de deseos de cosas que tú deseas, cosas que tú quieres, cosas que a lo mejor te sientes que no puedes controlar. En la carne siempre nosotros actuamos egoístamente. Si es sexual, la persona con que estás o las personas con que buscas estar se convierte en un objeto sexual. Si es monetario, siempre es tu objetivo ser más rico. Si es por gloria, siempre tu objetivo es ser el primero, el mejor. El asunto es que en la carne nosotros actuamos egoístamente y en vez de buscar tus deseos, la única forma de ir en contra de los deseos de la carne es tomar la determinación de buscar y buscar el rostro de Dios y no consumir, o consumar, mejor dicho, lo que tú consideras como necesidades o tus deseos carnales. Entonces, yo te voy a hacer muy claro. Tú puedes agarrar, meterte en un centro de rehabilitación si tienes adicciones y puede ser que lo venzas, no estoy diciendo que no. Pero si tú te metes a buscar la voluntad de Dios en tu vida, si tú te enfocas literalmente a caminar con Cristo, si tú te enfocas a pasar tiempo con el Espíritu Santo y tú dejas que el Espíritu Santo empiece a llenarte, tú dejas que el Espíritu Santo empiece a moverse en tu vida, tú dejas que el Espíritu Santo empiece a hacer algo en ti, óyeme lo que te voy a decir, y creo que esto es sumamente importante. Los deseos de la carne se contrarrestan. Porque ahora tú no empiezas a buscar lo que está o lo que tú quieres, sino empiezas a buscar lo que Dios te está dando. El problema de la Gran Babilonia, literalmente, es que todo es deseo. Es lo que quiero, lo que yo pienso que merezco, es alcanzar. El problema de los grandes imperios en cuanto a la Gran Babilonia es eso. Es un emperador que quiere llegar a ser como Dios. El problema de Anticristo, el problema de Satanás es eso. Es el deseo de querer llegar a ser como Dios. ¿Cómo tú contrarrestas esto? Metiéndote con Dios. Óyeme, llénate de la presencia del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo sea el que entra en tu vida y el que empiece a hacer las cosas que tú a lo mejor que no sabes ni cómo hacerlas. Entonces, en vez de buscar llenar tus deseos de la carne, busca llenar el deseo de Dios para ti, la voluntad de Dios en tu vida. Y permite que sea el Espíritu Santo el que empiece a trabajar contigo. Entonces, preparándonos. Número 1, ¿cómo contrarrestamos los deseos de la carne? Ya creo que hemos respondido un poco. Número 2, ¿cómo contrarrestamos los deseos de los ojos? Entonces, esto es una trampa que creo que todos podemos caer, porque mientras más tú ves, más tú quieres a veces. Mientras más tú estás percibiendo, más deseas. El asunto con la Gran Babilonia, literalmente, es que estaba llena de grandes
cosas, de oro, de perlas, apariencia de lo que es hermoso, de lo que es potentoso. Por eso en Apocalipsis capítulo 18, 11 al 17 te dice: y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie les comprará sus mercancías, ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino, y seda de color púrpura y rojo, y toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil, y maderas preciosas, cobre, hierro, mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y aún esclavos, que son vidas humanas. Los frutos de tantos deseabas se le han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas y jamás las recuperarás. Eso dirán los comerciantes con todo esto, y se enriquecerán, que se enriquecieron a costa de ella. A la distancia, por temor de su tormento, llorarán y harán lamentación y dirán: ay de ti, la gran ciudad, que te vestías de lino fino, púrpura y de escarlata, y que te adornas como oro, piedras preciosas y perlas. En una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todos los capitanes de barco y todos los que viajan en naves y los marineros y los que trabajan en el mar se quedaron a la distancia. Entonces yo creo que esto es importante, porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne, el querer tener, el tener que ostentar, te aleja de Dios. Oye, no es que Dios no quiere que tú tengas algo, pero estas cosas te alejan de Dios. Al imperio de la humanidad, el deseo de querer tener más es lo que ha hecho a veces que muchas personas busquen conseguir las cosas y han matado a millones de personas en el proceso. Y lo mismo hace el anticristo. Pero yo no tengo que esperar que llegue el proceso del anticristo. Yo mismo puedo llenarme de deseos en mi vida que vayan en contra de las cosas de Dios y hacer daño a otras personas. Y yo tengo que comprender esto. Yo necesito comprender eso. Por eso es que me llama tanto la atención lo que nos dice en Apocalipsis 19, donde te habla acerca de la esposa o de la novia del novio que viene a casarse con su esposa, donde su deseo no son las piedras preciosas ni las perlas, ni su deseo no es el tenerlo ostentoso, ni que todos la laven, ni que todo. Su deseo es estar con su novio, que va a ser su esposo. Su deseo es el poder estar con su novio. Y ahora te presenta entonces una justa posición, así lo llamamos, o una comparación que son distintas una de la otra. La gran ramera desea todo. La novia tiene su deseo para su esposo. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos, porque así como la novia tenía su deseo para su esposo tenía su deseo para la novia. Por eso es que Cristo murió en la cruz por su novia, murió en la cruz por la iglesia. Y esto yo tengo que comprenderlo. Entonces, preparándonos, ¿cómo contrarrestamos los deseos de la carne? ¿Cómo contrarrestamos los deseos de los ojos? ¿Cómo contrarrestamos el orgullo de la vida? La gran Babilonia se llenó de orgullo, se proclamó Dios, actuó como si fuera Dios. El dragón se llenó de orgullo, se proclamó como si fuera Dios. La bestia se llenó de orgullo, se llenó como si fuera Dios. La humanidad se llena de orgullo, siempre buscando más, siendo mejor, queriendo llegar a las partes infinitas del universo. Aún no han llegado a lo último de la tierra, a lo profundo del mar, pero queremos llegar a lo último del universo. Y si llegamos al universo, queremos quizás conquistarlo todo y dominar todas las cosas. Buscamos siempre llegar a ser como Dios, buscar el orgullo, y nos llenamos nuestras bocas y llenamos las páginas de internet, las páginas de los titulares de los periódicos diciendo: el hombre ha alcanzado, la humanidad ha alcanzado. No importa lo que quieras alcanzar, nunca alcanzaremos lo que Dios ha alcanzado, nunca alcanzaremos lo que Dios quiere que nosotros alcancemos si no tenemos el corazón lleno del amor a Dios y no del orgullo de nuestra humanidad. Lo interesante es cómo gente que se pudren en una tumba puede ser tan orgullosa. Cómo la creación que necesita ir al baño puede ser tan orgullosa. Como la creación que envejece y pierde el cabello y se pone en pelo blanco y con los años la inmovilidad se va haciendo y pierde su vigor y su fortaleza, se puede hacer tan orgullosa. Comprende que el orgullo es vanidad, que nunca seremos dioses, que solo hay un Dios supremo y verdadero y que te amó y que envió a su Hijo unigénito para morir por ti en la cruz de Calvario. Comprende que eres carne y hueso y que algún día morirás y te volverás polvo. Comprende que el Cordero, el Mesías, viene y viene de nuevo a establecer su reino milenial y que si tú lo sigues a Él, tú podrás vivir en la eternidad con Él, con la promesa de
de reinar con Él para siempre. Comprende que tú eres o puedes ser la novia de Cristo y que tenemos que estar listos para su venida. Entonces, el deseo de la carne se dobla o se doblega ante la presencia del Espíritu Santo. No puedes vencer el deseo de la carne sin la presencia del Espíritu Santo. De una vez te lo digo, no hay otra forma. Necesitas a Jesús en tu vida. La lujuria de los ojos o el deseo de los ojos se doblega cuando el amor de Dios en ti llena tu corazón y cuando te llenas la presencia de Dios y empiezas a desear a Dios más que lo que ven tus ojos. El orgullo de la vida se doblega cuando comienzas a glorificar al único y verdadero Dios y lo reconoces por quien Él es, Dios, y que te ama. Ahora, yo quiero terminar con esto. El novio. El novio es Jesús, que en la cruz del Calvario dio su vida por ti y por mí. El novio es aquel que caminando sobre las calles de Jerusalén, caminando por las diferentes partes, dio todo lo que tenía en una cruz un día, pero que venció la muerte, pero que la muerte no pudo detenerlo, sino que Él se levantó de la muerte. Y así como se levantó de la muerte, ahora quiere darte vida eterna a ti a través de su resurrección. Yo quiero invitarte hoy que si tú estás en un momento donde tú no conoces a Dios, no tienes relación con Él, no sabes cómo buscarle, no sabes qué es lo que necesitas, no sabes nada, yo quiero invitarte a que tú comprendas que Jesús, el novio, el Cordero de Dios, el que se dio en la cruz del Calvario, que resucitó el tercer día, que Él quiere tener un encuentro contigo, que Él te invita a que seas parte de la esposa de Cristo, que Él te invita a que seas parte de la iglesia, que Él te invita a que vivas para Él y que sobre todas las cosas que recibas la bendición de ser parte de su novia. Si tú quieres aceptar a Jesús, me gustaría hoy invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y a donde estás, que repitas esta simple oración. Señor, yo te doy mi vida y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Óyeme, si tú hiciste esta oración, por favor, manda la palabra pasos o textea la palabra pasos al número que aparece aquí en pantalla. Uno de nuestro equipo se va a comunicar contigo. No te preocupes, no te va a molestar. Solamente queremos saber cómo estás. Y queremos invitarte a que te unas a nuestros grupos pequeños en línea y para poder caminar contigo. Pero sobre todas las cosas, si tú eres cristiano, yo quiero que tú comprendas que Cristo viene pronto y que Él vendrá a establecer su reino y que Él es Rey de reyes y Señor de señores y que nunca ningún imperio podrá levantarse contra el imperio del único emperador supremo, el Dios de los cielos. Es el pastor Moisés. Dios te bendiga y espero que nos veamos otra vez la próxima semana en la parte 6 del libro de Apocalipsis. Dios te bendiga.